Muy buenos días, mis queridos estudiantes de grado octavo, tanto para octavo A como octavo B. Bendiciones para todos ustedes, que estén protegidos en casa, que estén juiciosos estudiando. Bueno, en el día de hoy voy a tratar de ser lo más breve posible con respecto a esta segunda y tercera semana que vamos a desarrollar. La semana pasada les envié las actividades generales de lo que vamos a ver en el periodo, todos los talleres, pero no era para que los desarrollaran. Por eso les decía en el audio que debían esperar básicamente a que yo les explicara a través de este video instructivo de qué es lo que van a hacer. Bueno, el tema con el cual arrancamos la semana antes de salir a ustedes a vacaciones y que continuamos después de vacaciones tiene que ver con la independencia de América Latina. En ese sentido, pues el objetivo es que ustedes comprendan y puedan explicar con claridad cuáles fueron las causas y las consecuencias de la independencia de los países del continente americano, luego de 3 siglos de colonización europea por parte de españoles, franceses, ingleses, alemanes, etcétera, etcétera. Y las repercusiones que tuvieron, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos en América Latina. Recordemos que, aparte de Haití, Estados Unidos fue el primer país, el primer territorio de América Latina que declaró su independencia impulsado por los franceses. Por eso ellos tienen una estatua que se llama la Estatua de la Libertad, regalada por los franceses como símbolo de la libertad y del rompimiento de la opresión que se duró por más de 3 siglos en el continente americano por parte de los europeos. Entonces partimos en esa primera actividad que ustedes ya desarrollaron y que ya tuvieron que haberme enviado, y si no lo han hecho, háganlo por favor en el día de hoy, en el cual estaré revisando todas esas actividades de ese primer taller, calificándola y descargando el grupo de WhatsApp para abrir más espacio a la memoria dentro de mi equipo celular. Bueno, en él arrancamos que las causas de la independencia que lleva América Latina tienen que ver mucho el proceso que se da en el mismo Europa, con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial. Recordemos, como lo hemos explicado en otras ocasiones, que la Revolución Francesa es la inspiración hacia la libertad. Ese es el legado que nos dejan los franceses, el derecho a buscar el ser unos países libres, a impulsar las ideas del nacionalismo, pero sobre todo nos dejan un regalo supremamente importante que fueron los derechos del hombre traducidos como los derechos humanos. Lo que quería en esa primera parte como objetivo, en parte era que ustedes lograran reconocer todas esas características que llevaron a América Latina a iniciar un proceso de emancipación, con el cual arrancan los Estados Unidos y los demás países de América Central y de Sudamérica, como fueron México y en parte en Sudamérica, en el caso de la Nueva Granada, hoy conocido como Colombia, y esto llega hasta el río de la Plata, pasando por Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, etcétera, etcétera, como tal. Entonces espero que esas actividades del primer taller, para el cual tuvieron 3 semanas para hacerlo, ¿cierto? Hayan desarrollado las actividades, que era leer prácticamente el resumen de los sucesos más importantes, o hacer un resumen del tema más importante, era la actividad, elaborar un cuadro sinóptico anotando la independencia de cada país con su respectivo libertador. Era muy sencillo, creo que les coloqué una tabla de ejemplo ahí, en el cual aparece pues el Reino de la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, cuáles eran los personajes destacados de los acontecimientos. Dentro de los acontecimientos pues era sencillo, cuáles fueron las principales batallas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues entonces, por ejemplo, la batalla del Pantano de Vargas, la batalla perdón, el 20 de julio en Bogotá, podría ser, bueno, tantos sucesos que podrían ustedes colocar ahí de una manera muy sintetizada. El segundo punto, pues, decía elaborar un mapa, el mapa de las independencias, espero que lo hayan hecho. Podrían hacer todo el mapa del continente americano y pues van a colocar con un color diferente cada país y el nombre de la independencia que se llevó en cada pueblo del continente como tal.
Consulta la biografía de José de San Martín y la de Simón Bolívar, muy breve, espero que lo hayan hecho, han disfrutado conocer un poquito estos próceres de la independencia de América y completar el cuadro del proceso de la independencia de América que era pues muy sencillo, entonces no era una actividad como tan complicada. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Y esta actividad es para los próximos 2 semanas, es decir, van a tener esta y la otra semana, es decir, de este jueves en 8 deben ya estar enviándome esta actividad. Es un tema súper genial que nos interesa a todos nosotros, sobre todo por el hecho de ser colombiano. El tema es la independencia de la Nueva Granada, es decir, el objetivo es conocer el proceso histórico vivido en nuestro país durante el proceso de la independencia y cómo se forma la república como tal, además las transformaciones que han ocurrido en el tiempo y el legado que dejaron, han dejado la huella permanente en nuestra sociedad actual. Entonces, ahí encontramos en la primera parte cómo fue el proceso de independencia en Colombia, que lo hemos escuchado mucho en los actos cívicos, que esa es la historia patria que nos cuentan, pero hay una historia que hay que reconstruir, ¿cierto? Porque solamente nos están describiendo la historia de algunos personajes, desconociendo nombres y personajes importantes como por ejemplo de indígenas, como de esclavizados o de negros africanos que participaron en ese proceso de independencia de Colombia. Entonces esa historia que nos cuenta a nosotros es muy clasista, solamente un grupo que es Simón Bolívar, Santander, Policarpa Salabarrieta, bueno, en general olvidan demasiados personajes que nos recalcan y entonces terminamos desconociendo otros próceres de la independencia como tal. Pero en sí, en esa primera parte van a encontrar un resumen muy sintetizado de cómo se dieron esos primeros procesos, que arranca con eh, el grito de independencia que se da en el 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá, lo que hoy en día conocemos como la capital de Colombia. Posteriormente, cómo se reúnen las tropas de Bolívar que vienen desde Cúcuta y logran pasar por el pantano por el páramo de Pisba y ya bueno, muchos les recomiendo verse la serie por Netflix de Bolívar, los que no alcanzaron a vérsela, que hace una descripción muy interesante de todo ese proceso, la batalla del pantano de Vargas, la batalla del 7 de agosto que se da en el puente de Boyacá, la independencia de Cartagena, bueno, en general fueron sucesos muy importantes, espero que disfruten esa lectura. Básicamente, ahí vamos a encontrar unas actividades que son las que están programadas para la otra semana, para que vayan empezando a hacerlas, que es realizar la lectura del documento y hacer un resumen. ¿Por qué los induzco a esto? Uno, porque tenemos que mejorar el tema de la lectoescritura. Leer y escribir es el paso fundamental para apropiarme de conocimientos y competencias. En la lectura mejoramos la ortografía, aprendemos a conocer palabras y también nos llenamos de información que el cerebro extrae, que es importante de cultura general. Redactar un escrito sobre los aspectos positivos y negativos del proceso de la independencia, qué cambios sociales, políticos, económicos y culturales cambiaron con el grito de la independencia. Quiero que ustedes se vuelvan y desarrollen el pensamiento crítico, sobre todo el pensamiento sistémico, que analicen, que no coman entero, que miremos qué fue lo bueno del proceso de independencia, si realmente cambió algo para las poblaciones en ese tiempo. Cómo siguió siendo la vida de los esclavizados o de los negros, cómo fue la vida de los mestizos, cómo fue la vida de los indígenas y con que Simón Bolívar y el grupo de independentistas lograran expulsar a los españoles, cambió realmente la vida o siguió, porque bueno, aquí vamos en adelante a conocer procesos que de ahí entramos, por ejemplo, como en la época de la patria boba, que sacamos a los españoles y nos colocamos nosotros a pelear entre ideas centralistas y federalistas y no lográbamos acomodarnos o nuestros ancestros no lograban acomodar y encontrar un horizonte como tal, cuestión que fue muy bien aprovechada por los franceses y los ingleses que intentaron hacer una reconquista aprovechando el espacio que dejaron los españoles ahí. Entonces entender un poquito esto, hacia dónde va, que pasamos con la muerte de Bolívar, se da la desintegración de la Gran Colombia, y entonces pasamos a ser de pronto un país federalista, después pasamos a ser un país
centralista, cómo se da ese proceso, esos cambios de constituciones que tuvimos nosotros y que de pronto en la cátedra de Constitución y Democracia ampliamos un poquito más esos conocimientos. Entonces es entender la verdadera historia para que ustedes saquen conclusiones, qué fue lo bueno, qué fue lo malo del proceso de independencia, qué cambió, qué mejoró, o si todo siguió igual, para que finalmente en el año de 1886, bajo pensamiento centralista, con Rafael Núñez, pues se instaure una constitución que fue la Constitución de 1886 y nos da el nombre y la estabilidad de llamarnos República de Colombia como tal. Entonces, ¿qué procesos se dan? Y de ahí viene el siglo XX con la pérdida de Panamá y la violencia entre liberales y conservadores. Entonces es importante entender por qué hoy en día estamos nosotros en esto. Si no comprendemos esa parte de ahí, no entendemos los problemas sociales, políticos y económicos que en la actual tenemos. Entonces dice además que buscar diferentes fotografías que recreen los momentos de la historia del proceso de la independencia. Esto es muy sencillo, ustedes desde sus celulares pueden llegar y buscar fotografías, por ejemplo, del proceso de independencia. Una fotografía del 20 de julio de 1810, una fotografía, por ejemplo, de el 7 de agosto, una del Pantano de Vargas, otro del Páramo de Pisba, de la independencia de Cartagena, y como hacer una especie de línea de tiempo pero gráfica. Y quiero que ustedes desarrollen competencias de carácter artístico, que aprendan como esto. Si no se les dificulta mucho dibujarla, bueno, pues descárguenla y de internet, pero lo importante es que usted tenga una secuencia lógica del proceso de independencia de manera gráfica. Bueno, la exposición la puede realizar, se va a realizar una breve exposición del proceso de independencia, en la cual deben grabar un audio o un video que no sea superior a 5 minutos. ¿Por qué doy estas dos opciones? Porque algunos no tienen la posibilidad de grabar en video, pero sí pueden grabar un audio. Entonces se pueden reunir 2 o 3 los que puedan, repito esto, que sean vecinos, sus compañeros. Hombre, vamos a hacer la exposición, vamos a hacerla de 3 a 5 minutos. Tú vas a explicar esta parte, yo explico esta, la otra del proceso de independencia. Es hacer una síntesis donde ustedes expliquen cómo se da el proceso de independencia. Lo pueden hacer en audio, lo pueden hacer en video y lo envían. Si ustedes tienen la posibilidad de ver el video sobre la independencia de Colombia, del cual les estoy enviando el enlace ahí en esa actividad, perfecto, porque te va a dar una mayor idea para poder resolver los 4 puntos. Y te va a dar mayor visualización, comprensión del tema como tal. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Hoy me dedicaré a revisar las actividades que me han enviado, a sacar la estadística general de los estudiantes que se conectaron la semana pasada y bueno, pasarle las notas de esas actividades como tal y mirar a ver cómo va el proceso. Y dentro de 15 días nos estamos viendo con historia. Esto no quiere decir que esta semana no nos vamos a ver más, sí nos vamos a ver, pero nos vamos a ver con geografía y con constitución. Bueno muchachos, un feliz día para ustedes, bendiciones a sus papás y se me cuidan muchachos, ¿listo?